Arrancamos con este análisis a fondo. Vamos a diseccionar una historia que, sinceramente, es una auténtica genialidad. Lo que a primera vista podría parecer una clásica aventura de magia, muta de repente en un thriller psicológico oscurísimo, con un ritmo que parece sacado directamente del mejor cine de suspense. Así que vamos a desgranar cómo el texto construye esta tensión increíble capa por capa. La narrativa ejecuta lo que en la industria audiovisual llamaríamos un cold open impecable, una apertura en frío total. Aquí no hay grandes castillos ni hechizos deslumbrantes para empezar. Arrancamos de lleno en medio del caos, en el mundo cotidiano. Tenemos al primer ministro Muggle ahogándose en crisis absolutas, huracanes destrozando el West Country, puentes que colapsan sin motivo y asesinatos inexplicables a puerta cerrada. Es brillante porque nos lanza un mensaje clarísimo desde el primer minuto. Es la confirmación oficial de que el desastre ya está aquí y de que Lord Voldemort es una amenaza letal que ha vuelto con todo su poder. Al sumergirnos de lleno en la trama, nos damos cuenta de que estamos ante una auténtica investigación criminal. Olvidemos las simples clases de encantamientos por un momento. Esto es, a todos los efectos, un caso de estudio sobre la mente de un asesino en serie. Todo el texto se articula como un puzzle gigantesco, donde el peligro no es siempre frontal, sino que es una fuerza invisible que va ganando terreno en absoluto silencio, asfixiando poco a poco a los protagonistas. Fijaos en cómo se mueven las piezas en el tablero enemigo desde el principio. Nos trasladamos a un escenario tremendamente deprimente, un laberinto de casas en ruinas en la calle de la Hilandera. Allí tenemos a una Narcisa Malfoy totalmente desesperada, suplicando la ayuda de Severus Snape, con Bellatrix Lestrange rondando y dudando de él. Narcisa consigue arrancarle a Snape un voto inquebrantable para proteger a su hijo Draco y, lo más crítico, cumplir la oscura misión del chico si él fracasa. Literalmente esta escena planta la semilla de una intriga mortal que va a recorrer toda nuestra historia. Pero, claro, antes de hundirnos en la penumbra total, se nos presenta un cebo de misterio maravilloso. Albus Dumbledore saca de su retiro al veterano profesor Horace Slughorn para que dé pociones, dejando por fin el puesto maldito de defensa contra las artes oscuras a Snape. Y aquí entra el detalle clave. Harry, al no tener sus cosas de clase, recibe un libro de pociones muy viejo, lleno de atajos, anotaciones y hechizos garabateados por un misterioso príncipe mestizo. Este talento anónimo convierte a Harry en el genio absoluto de la clase, superando incluso a Hermione. Pero ojo, porque esto crea una falsa sensación de seguridad, que va a ser muy peligrosa. Mientras todo esto ocurre en las aulas, arranca la verdadera labor detectivesca. Dumbledore y Harry usan el pensadero para viajar a los recuerdos del pasado, y aquí nos asalta una pregunta que de verdad pone los pelos de punta. ¿Qué motiva exactamente a alguien a desgarrar su propia alma? Para vencer a un enemigo de este calibre, Dumbledore sabe que hay que bucear en su psicología más profunda. Hay que entender ese terror enfermizo a la mortalidad humana que empuja a alguien a cometer atrocidades que escapan a la imaginación. Es fascinante, porque al usar estos recuerdos vamos recopilando pistas de la misma forma que un investigador revisa el archivo de un criminal. Vemos los orígenes más crudos de Tom Riddle. Empezamos en los años 20, con la familia Gaunt viviendo en la miseria más absoluta, a pesar de presumir de su sangre pura. Luego vemos el nacimiento de Tom en un lúgubre orfanato Muggle. Observamos su inmenso narcisismo, esa obsesión por su linaje y, sobre todo, ese detalle tan macabro de su infancia, su tendencia a robar y coleccionar pequeños trofeos de los niños a los que aterrorizaba. Un perfil de manual. Y llegamos a la gran pieza central de este oscuro rompecabezas. Conseguir esta evidencia costó muchísimo. Fue gracias a una dosis de suerte líquida, la poción Felix Felicis, que Harry logra que el profesor Slughorn por fin le entregue un recuerdo inalterado. En esta memoria, que Slughorn había intentado borrar por pura vergüenza, se confirma lo que Dumbledore temía. Vemos al joven Riddle indagando sobre la magia más oscura e innombrable para burlar a la muerte, el secreto de los Horrocruxes. Y el proceso que detalla este recuerdo es de auténtica pesadilla. Nos muestra de lleno la mecánica detrás de lo impensable, reduciendo el tabú supremo de la magia a 3 fríos y calculados pasos. Primero, hay que cometer el acto contra natura por excelencia, que es asesinar. Segundo, tienes que aprovechar que ese asesinato causa una fisura, un desgarro literal en el alma de quien lo comete. Y tercero, arrancar ese fragmento y encerrarlo en un objeto material. Es básicamente anclar tu existencia a la tierra mediante la violencia pura. Pero agarraos bien, porque aquí viene lo que dejó a Slughorn sin aliento en ese recuerdo. Riddle no quería hacer esta abominación una sola vez. ¿Qué va? Su ambición y su pánico a dejar de existir eran tales que su objetivo era dividir su alma nada menos que en 7 partes. Quería crear 6 Horrocruxes distintos para asegurar una invulnerabilidad total. Hablamos de cruzar límites que la magia oscura jamás se había planteado explorar a ese nivel.
Así que es el momento de armar nuestra propia pizarra de sospechosos. ¿Dónde escondes los fragmentos de tu alma si eres el mago oscuro más vanidoso de la historia? Dumbledore da en el clavo al analizar este rasgo psicológico. Voldemort jamás usaría basura vieja para esto. Su ego le exige recipientes majestuosos, reliquias con un pasado mágico imponente. Ya sabemos del diario que destruyó Harry y el anillo de los Gaunt que destruyó Dumbledore. Y en la lista quedan posibles objetos de los propios fundadores de Hogwarts, como el guardapelo de Slytherin, la copa de Hufflepuff y quizá incluso su enorme serpiente Nagini. A partir de este descubrimiento, la narración empieza a cocerse a fuego lento, un auténtico slow burn asfixiante. Dumbledore localiza el rastro de un posible Horrocrux y se lleva a Harry a una espeluznante cueva en la costa. Y la prueba para recuperar el guardapelo es demoledora. Se encuentra en el fondo de una vasija y Dumbledore tiene que beberse una poción que literalmente lo tortura desde el interior, lo debilita hasta dejarlo en un estado de agonía y vulnerabilidad que jamás habíamos visto en él. Y justo cuando consiguen vaciar la vasija, salta la trampa definitiva de Voldemort. Del lago subterráneo que rodea la pequeña isla emerge violentamente un enjambre de Inferi, cuerpos reanimados y mortales, listos para arrastrar al fondo a los intrusos. Escapan por los pelos, rodeados de fuego en un acto desesperado de Dumbledore, pero lo peor de todo es que esta huida agónica no es más que el inicio del verdadero desastre que les espera. Porque el giro maestro de la trama, el clímax de toda la tensión acumulada, explota al regresar. Hogwarts, la fortaleza inexpugnable, el lugar más seguro del mundo, ha caído. Draco Malfoy ha logrado colar al ejército de mortífagos utilizando un armario evanescente escondido en la sala de los menesteres. La guerra ha destrozado las defensas del castillo de forma sorpresiva y el caos absoluto ya está dentro de los muros. Nos ubicamos en lo alto de la torre de astronomía, en uno de los momentos con mayor peso dramático de toda la historia. Harry está paralizado y escondido bajo su capa invisible porque el propio Dumbledore lo inmovilizó para protegerlo. Desde ahí, tiene que presenciar cómo Draco acorrala al director, pero es incapaz de rematarlo. Y cuando finalmente entra Severus Snape en escena, vemos a un Dumbledore pálido, moribundo y desarmado hacer una petición insólita. Severus, por favor. El desenlace es un golpe al estómago. Snape, mostrando una mueca de pura repulsión, levanta la varita y pronuncia la Avada Kedavra. El destello verde impacta de lleno y Dumbledore es arrojado al vacío desde la torre. Es el impacto supremo de la historia. Es la destrucción absoluta y brutal del pilar de seguridad de nuestro protagonista. El último gran escudo de la luz frente a Voldemort desaparece en un instante. Fijaos en el tremendo contraste emocional que se genera aquí. A lo largo de la narración, Dumbledore insistió una y otra vez en que confiáramos ciegamente en Snape. Su fe en él parecía inquebrantable. Pero al presenciar este asesinato, esa seguridad se hace añicos y desencadena en Harry un odio visceral. Toda la contención se rompe y da paso a una explosión de furia y dolor indescriptible ante la traición definitiva. Y durante esa persecución a la desesperada por los jardines oscuros de Hogwarts, Harry, cegado por la rabia, le lanza la maldición Sectum Sempra a Snape. Y aquí es donde todas las piezas encajan de la manera más dolorosa posible. Snape no solo desvía el hechizo sin inmutarse, sino que revela una ironía macabra. Ese hechizo es suyo. Él es quien llenó de notas el libro que a Harry tanto le gustaba. Él es, en realidad, el príncipe mestizo. Y por si el trauma fuera poco, todavía queda echarle más sal a la herida. Al examinar el guardapelo por el que han arriesgado absolutamente todo en esa cueva mortal, Harry descubre una nota en su interior. Es un objeto falso. Alguien llamado R.A.B. robó el verdadero Horrocrux mucho antes. De repente, todo el inmenso sacrificio de Dumbledore, su tortura y su muerte parecen haber sido terriblemente en vano. Nos acercamos al final con un momento que actúa como un solemne Fade to Black, el funeral del director a orillas del Gran Lago. Es una escena visualmente abrumadora, llena de dolor palpable. Centauros, la gente del agua, magos del ministerio, todos despidiendo a un gigante. Pero lo interesante es que, en medio de esa inmensa oscuridad y tristeza, comienza a gestarse una resolución gélida y absoluta en nuestros protagonistas. Es el gran punto de inflexión. Harry toma la decisión más importante de su vida. No regresará a completar su educación mágica. El tiempo de ser un simple alumno ha terminado oficialmente. Su única meta a partir de ahora es rastrear los Horrocruxes restantes para poner fin a Voldemort. Y no va a estar solo en esto. Ron y Hermione le prometen una lealtad incondicional, dejando muy claro que abandonarán todo para acompañarle. Esta conclusión transforma de manera magistral lo que arrancó como un misterio colegial en un prólogo incuestionable para la guerra total. Nos deja con una sensación enorme de vulnerabilidad y una pregunta brutal flotando en el ambiente. Cuando cae la figura más poderosa que te protege, ¿de dónde sacas la fuerza para encarar al mal en estado puro y en solitario?
Es un cierre espectacular que demuestra la madurez de esta historia. Y con esta reflexión en mente damos por finalizado este análisis. Nos vemos en el próximo desglose.